Estamos de vuelta en Cátedra Médica, hablamos de salud mental en entrega del día de hoy de la mano del doctor Edison Rodríguez, hablando sobre trastornos de la personalidad. Y vamos pues tomando como referencia quizás la patología más común en el grupo A dentro de los trastornos de la personalidad. Pasamos al grupo B, doctor. Sí, en el grupo B... En el grupo B, y la razón precisamente por la que este tema debemos como país, toda la clase médica que involucrada en salud mental y los psicólogos debemos tratar de ahondar un poquito en esto, es porque los rasgos B son generadores de mucha angustia. Porque los rasgos B o el clúster B se caracteriza sobre todo, como hablábamos anteriormente, por la inestabilidad afectiva. Okay. Y la inestabilidad en la estructura del yo, o sea, de mi identidad, de cómo me veo. Okay. Y los rasgos de personalidad y por ende los trastornos de personalidad están involucrados en muchas de las situaciones que aquejan a la sociedad dominicana a diario. Okay. Desde problemas vinculados con el tránsito, por ejemplo, porque hay rasgos de personalidad y trastornos de personalidad que se asocian más con conductas de riesgo, con impulsividad, con pobre control de los impulsos. El clúster B. Ok, ahí usted mencionaba el tema de los antisociales, exactamente, narcisistas. Entonces vamos a ir detallando. El tema de un antisocial es lo que la gente reconoce normalmente como las personas que delinquen o que van en contra de las reglas, de las leyes, que van por ahí causando problemas. Este es el caso cuando hablamos de antisocial desde el punto de vista de psiquiatría. La dimensionalidad de lo antisocial es muy amplia, es amplísima. Uh-huh. Y se han discutido y se han insertado términos que todavía no tienen un reconocimiento científico sólido, pero que tienen cierta utilidad al momento de discutir, como el tema de los antisociales insertados. Eso es algo que se habla mucho de estas personas que se relacionan en sociedad, que son funcionales hasta cierto punto, pero que tienen fuertes rasgos antisociales. Esos rasgos, doctor, ¿cómo identificarlos? El rasgo esencial, y ahí cabe otra diferenciación, el rasgo esencial del antisocial es la incapacidad para ejercer una empatía efectiva. Okay. Fíjate que normalmente lo que escuchamos cuando hablamos de un antisocial es la ausencia total y completa de empatía. Una persona con ausencia completa de empatía no es capaz de estar en un contexto social. O sea, son personas no le importa el otro, no le importa lo que el otro hace, obedecerían completa y totalmente a sus impulsos y sus deseos en todo momento. Los antisociales son un poquito más peligrosos. Porque los antisociales no tienen una completa falta de empatía, sino que tienen una empatía cognitiva. Tienen la capacidad para identificar los sentimientos en los demás. Lo que no tienen es una respuesta afectiva coherente. Yo te puedo ver llorando y sentirme acongojado por tu dolor y preguntarte qué te sucede, en qué te puedo ayudar. Siendo un antisocial. No. No siendo un antisocial, yo no voy a sentir esa capacidad. Okay. Yo no voy a tener la capacidad para empatizar con tu dolor. Yo me doy cuenta de que tú estás sufriendo. Uh-huh. Y en ese momento yo podría acercarme a ti y preguntarte qué te sucede. Sí. Pero no porque yo esté evidenciando el malestar que tú estás evidenciando, sino porque posiblemente hay una forma de ganancia secundaria de yo acercarme a ti y preguntarte qué te sucede. Entonces, eso les da herramientas para aprovecharse emocionalmente de las demás personas. Poder manipular también, ¿no? Claro que sí. El término de manipulación es bien complejo. Hay que aclarar eso, porque ese es otro de los términos que hacen referencia a algún tipo de conducta o situación de salud mental que es muy mal utilizado. Sobre todo cuando hacemos referencia a la capacidad de los niños para manipular. Sí. Porque los niños, al no tener una conciencia moral formada, no distinguen adecuadamente placer de necesidad. Uh-huh. Entonces, si ellos ven algo que identifican como placentero, lo van a identificar como necesario. Y no solamente eso, la necesidad de los niños de llamar la atención de sus padres, lo que muchos padres hacen referencia a manipular, es una estrategia de supervivencia. Claro. El niño que no tiene la capacidad de llamar y manipular, dominar la atención de sus padres, es un niño que no va a ver sus necesidades resueltas.
y que su posibilidad de sobrevivir se disminuye considerablemente. Usted ha tocado un tema sensible ahí, doctor, porque hay gente que dice, no, dejen ese muchacho, hay que llorar, que él no se va a morir. Entonces, cuando un papá no hace caso, ese llamado de atención que está haciendo ese niño está causando quizás un trauma en ese niño de que esas necesidades que tiene en ese momento no sean suplidas. Hay que identificar adecuadamente cuál es la necesidad de la conducta. Okay. Porque estaría igualmente equivocado el padre que suple todas las llamadas de atención en todos los contextos que aquel que niega todas las llamadas de atención en todos los contextos. Ni un extremo ni el otro. Hay que buscar un equilibrio. Equilibrio. Y por eso es tan difícil compartir información sobre salud mental, porque las máximas no son exactas. Las máximas no toman en consideración el contexto. Y entonces el tema de la violencia se da más en el clúster B. Claro, claro. Violencia. Otro de los aspectos muy relacionados con los trastornos de personalidad tipo B es la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Pero está más asociado a cuál de ellos, al antisocial, al narcisista, al límite de la personalidad. El clúster B en general, okay. Pero dentro de la ciencia de la personalidad, dentro de los conocimientos en torno a la personalidad, hay una pareja muy particularmente, y voy a utilizar el término porque entiendo que está bien utilizado ahí, tóxica. Ajá. Hay una pareja extremadamente tóxica en conducta y cognición. Okay. Y es la asociación de una persona con rasgos antisociales o un trastorno antisocial y una persona con rasgos limítrofes. O con un trastorno limítrofe. Eso es una combinación. Eso es una bomba. Es una combinación increíble. Piensen en el hombre incapaz de ver emocionalmente a su mujer. Uh-huh. Y en la mujer incapaz de tener una independencia afectiva de dicho hombre, uh-huh. que tiene crónicamente una sensación de no estar completa, de sentirse vacía, de no ser vista, y no tiene una explicación clara para ese sentimiento, y se asocia a esta persona que la maltrata o no la aprecia adecuadamente porque suple una necesidad morbosa. Suple la necesidad de saber que yo me siento mal, no por algo que está mal en mí, sino porque otra persona me produce ese malestar. Doctor, pero hay mucha gente que vive en esa condición. Entonces, ¿puede vivir una persona con esta combinación de trastornos sin identificarlo, sin diagnóstico, sin tratamiento? Y va por ahí por la vida. En disfunción y angustia, y siendo un foco de angustia para sí mismo y para las demás personas. Para su entorno. Claro. Por eso es que una de las aplicaciones que yo más respeto le tengo a la psiquiatría forense y todo lo que tiene que ver con los procesos legales Uh-huh. y los procesos de disputas familiares, de violencia y todo eso, porque hay que tener la cabeza muy fría, porque la violencia no es unidireccional. La violencia es bidireccional. Explique eso, doctor. Aunque la manera como manifiesten la violencia hombres y mujeres Uh-huh. sea diferente, pero sigue siendo violencia. ¿Qué pasa? Que por las características biológicas, en la mayoría de los casos, la víctima de violencia física que puede terminar con la vida de esa persona va a ser la mujer. Uh-huh. Y en la mayoría de los casos, el agresor físico capaz de terminar con la vida de una persona va a ser el hombre. Uh-huh. Pero eso no retrata la totalidad de las dinámicas de violencia. Ah, no, claro. Y si nosotros no identificamos en la víctima los rasgos de personalidad que llevaron a esa persona a verse involucrada en esa dinámica y nos concentramos únicamente en castigar al victimario, entonces no generamos un cambio real. Generamos sonido. Entonces, posiblemente en términos de lo que son políticas públicas para trabajar el tema de lo que yo le llamo la higiene mental, que no sé si es un término correcto, con el tema de la violencia de género sobre todo, posiblemente entonces hay un sesgo provocado por esa no visualización de cómo tú lo visualizas, Edison. Exacto. Que la violencia es bidireccional, o sea que no es solo se victimiza a la mujer, pero es que en esa relación segurito que había violencia de ambas partes. Sí, la violencia es bidireccional, los círculos de violencia. Y no con eso, ¿qué es lo primero que pensarán algunas personas? Que estoy culpabilizando a la mujer de que sufra violencia. Nada más lejos de la realidad. La comprensión, y es un fenómeno que se da mucho en la práctica psiquiátrica infanto-juvenil. Yo recibo muchos padres
que adoptan conductas violentas con sus hijos. Y tengo que tener la capacidad de ser empático con esos padres, de validar su angustia, sin validar su conducta. Trabajo difícil, doctor, el suyo. Yo quiero Bien entretenido. Yo quiero que retomemos el tema de los rasgos de personalidad. Bien. Porque inclusive hay algunas evidencias y algunos estudios que asocian los rasgos de personalidad con algunas manifestaciones físicas de enfermedad. ¿Cómo se Ciertamente detecta? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo yo puedo hacer, digamos, un diagnóstico y clasificar los rasgos de personalidad? Si es posible. Sí, existen pruebas estandarizadas. Todas las pruebas psicométricas buscan hacer objetivo lo subjetivo. Todo lo psicológico tiene un alto grado de subjetividad, porque implica la identificación de patrones en el otro, implica el uso de mis propios recursos y mis propias experiencias de vida. Entonces, existen cuestionarios como el cuestionario de Minnesota, el Milon, hay muchos, y algunos tienen especialización, por ejemplo, para adolescentes, algunos se pueden utilizar en todas las etapas de vida o en gran parte de las etapas de vida. Y básicamente estos cuestionarios, que suelen ser bastante extensos, presentan a la persona con afirmaciones de todo tipo sobre conductas o reacciones que tendrían ante ciertas circunstancias. Pensamientos que tienen sobre sí mismos, pensamientos que tienen sobre qué significa ser una persona feliz o tener éxito, qué significan las buenas relaciones interpersonales. Son muchas afirmaciones que la persona va a clasificar de acuerdo a qué tan de acuerdo o en desacuerdo esté. Esa es como la estructura general. Al final, entonces, eso se analiza estadísticamente y te da parámetros. Te da parámetros dentro de diferentes rasgos. Si nosotros fuésemos a clasificar las personalidades desde un punto de vista no patológico, porque hablamos de la clasificación de las patologías de la personalidad, pero si fuésemos a clasificar, esa es la naturaleza médica del psiquiatra, de buscar el constructo patológico. Pero si lo fuésemos a clasificar desde el punto de vista no patológico en rasgos de personalidad que pueden ser funcionales o disfuncionales, existe una clasificación que tiene mucha base científica, y es la clasificación de los 5 grandes factores, the Big Five. Y esos factores hacen referencia a dualidades. Por ejemplo, una de ellas es la apertura a la experiencia o la restricción. Okay. Tú puedes tener una persona dentro de un rango bien amplio dimensional de qué tan abierto es a la novedad, a vivir nuevas experiencias, a buscar esas experiencias. Eso es, en términos sencillos, esa persona que dice, vamos, y el otro dice, vamos, no, espérate. Exactamente, Okay. Exactamente. Hay otros rasgos bien marcados, como el neuroticismo. El neuroticismo, esa tendencia a manifestar emociones negativas, tristeza, preocupación. Uno de los factores más clásicos es lo de extroversión-introversión. Y así. ¿Hay algo de patología ahí, doctor? Una persona que es demasiado introvertida, que quizá no lo deja, esa introversión no lo deja desarrollarse adecuadamente, destacarse en cosas que quizás tiene capacidades para destacarse, ¿puede llegar a ser patológico? Puede llegar a ser disfuncional y puede llegar a ser patológico si lo vemos desde la perspectiva de los trastornos de personalidad y nos vamos a clúster C. Entonces ahí tenemos un desbalance hacia la introversión. Okay. Tenemos el evitativo y el dependiente, donde el evitativo tiene un alto nivel de introversión, un alto nivel de neuroticismo y interpreta con mucha facilidad las críticas y opiniones de los demás como algo negativo. Y por ende va a tener cierto grado de evitación al contacto social, pero por el temor a la reprobación. O sea, ese es el que está pendiente al que dirán. Y por eso dejo de hacer cosas, porque lo que puedan decir, lo que puedan pensar, lo que... No. Si tú lo pones de esa perspectiva, se podría confundir con ciertos rasgos de clúster B, porque el clúster B está más pendiente al que dirán. ¿Oh, sí? El C es más temeroso del que dirán. Ok. Y el dependiente es aquel que tiene tal grado de características de personalidad que es prácticamente incapaz de tomar decisiones relevantes, trascendentales por sí solo. Y entonces permanece generalmente bajo la sombra de una figura de autoridad que es quien decide, a quien esa persona le atribuye la necesidad de decidir por él.
Se pueden combinar los trastornos de personalidad de los clústeres A, B y C en una sola persona. Excelente pregunta. Ay, no me diga que sí, doctor. Teóricamente, pero en la práctica, particularmente en mi práctica clínica, no he visto ese fenómeno. Sí se puede dar la presencia de múltiples rasgos de un mismo clúster. Por ejemplo, hay un concepto que no es un concepto ampliamente aceptado en los manuales diagnósticos del trastorno limítrofe maligno. El trastorno limítrofe maligno hace referencia a la asociación de los rasgos de trastorno límite con los rasgos de trastorno antisocial. Okay. Doctor, ahí se nos queda en el clúster B el tema del narcisista. ¿Por qué me gustaría que pudiéramos aclarar esto? Porque al igual que el bipolar y que otros términos de salud mental que la gente usa de manera indiscriminada, con el narcisista pasa igual. Una persona que tú la ves que se cuida mucho, que está muy pendiente de cómo se ve, ya la gente dice, es un narcisista. Sí. Wow. Entonces ahí vamos a aclarar eso. Excelente observación, porque en primer lugar hay muchas cosas que no son narcisismo. La extrema superficialidad no es narcisismo necesariamente. El egocentrismo o tener un alto ego o tener una visión de sí mismo inadecuadamente alta o desproporcionadamente elevada no necesariamente constituye un trastorno narcisista de la personalidad. Y no todos los narcisistas, o sea, no todas las personas que cumplen criterios con un trastorno narcisista de personalidad cumplen con ese cuadro típico de la persona extremadamente exitosa y segura de sí misma. Hay muchos narcisistas que en realidad fracasan. Porque lo que caracteriza al narcisista es esa distracción en fantasías de grandeza y expectativas de cómo debe ser mi vida, que no se correlaciona con la realidad. Que no necesariamente es real, exacto. Y que muchas veces llevan a esas personas a ser inefectivas en su proceso de inserción social. Y fracasan. Y tienen altísimo nivel de autorreconocimiento y de expectativas, pero no tienen ese cuadro que normalmente uno asocia con el narcisismo. El uso de las redes sociales ha visibilizado más trastornos de la personalidad. La interacción entre las redes sociales y la personalidad es extremadamente compleja. Y mi recomendación siempre es que retrasen el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales y a los dispositivos electrónicos. Porque es tanto el caos que todavía no somos completamente capaces de discriminar adecuadamente cuál sería el mejor uso de esos dispositivos y redes sociales por parte de niños. Para criar una persona, para criar un joven, se necesita una villa, dicen los americanos, los estadounidenses. It takes a village to raise a child. Yo digo, toma una villa, pero no un mundo. Porque ¿qué necesita un adolescente? Un adolescente necesita un grupo de personas que compartan los mismos valores que comparten sus progenitores, porque ya los progenitores para el adolescente no son una fuente primaria de formación. Los pares y la sociedad en general pasa a ser el elemento formativo más importante para un adolescente. Y eso es una de las cosas que más crisis está produciendo hoy en día, porque los padres tienen tanto temor, porque en realidad hay más visibilización de los problemas que hay allá afuera. Los padres tienen muchísimo temor de dejar que su hijo se desarrolle en sociedad, pero entonces tratan de retener el hijo en casa, pero ya ellos no son un referente para el hijo. Y entonces a través de donde tienen acceso los niños a diferentes elementos formativos a través de redes sociales. Así es. Y no se exponen a 10, 15, 20, 100 personas con valores similares a los de sus padres. Se exponen a miles de millones de personas que están ejerciendo sus intimidades más oscuras en una plataforma digital. Eso es extremadamente peligroso. Edison, ¿tú recomendarías que cuando vayamos a solicitar la emisión de la licencia a conducir se le haga algún diagnóstico de si tiene algún trastorno de personalidad y no emitir la licencia al que tenga determinado tipo de estos clústeres? Bien controversial la posición donde tú me colocas, ¿eh? O sea, está como que tirándome... No. Clarito. Mira,
si nos vamos porque yo creo que en el tránsito hay muchos resultados fatales por precisamente, mira qué sucede. Nosotros solicitamos permiso, nosotros solicitamos evaluación psiquiátrica para el porte de armas. Ajá. Pero si nosotros no vamos a la estadística, son probablemente, no tengo el dato definitivo, pero probablemente son más las muertes por accidentes de tránsito o por choques. 3.000 llevamos choques este año. 3.000 llevamos este año. Son más las muertes. 10 meses del año, 3.000 llevamos. Y fíjense lo que sucedió recientemente en Ciudad Juan Bosch. Ay, sí. O sea, un carro es probablemente más un arma más letal que una misma pistola. Exacto. Entonces, dejo eso ahí a consideración. Para que lo pensemos, no voy a afirmar que necesitamos implementar una evaluación psiquiátrica. La respuesta que le dieron, doctor. Pensémoslo. Pero realmente es letal. Un vehículo es un arma letal. Un arma letal. Doctor, recomendaciones finales de cómo identificar a tiempo la importancia de diagnósticos tempranos en este tipo de trastornos, tratamientos y demás. Brevemente, nos quedan 3 minutos, doctor, para poder hacer eso. Resaltar 2 cosas para concluir. Primero, ¿cuál es el rol del psiquiatra en los trastornos de personalidad? Porque verdaderamente los psicofármacos han probado no ser tan efectivos en el tratamiento de los trastornos de personalidad. Ahora bien, los trastornos de personalidad y las estructuras de personalidad disfuncionales se asocian con otras condiciones de salud mental. Presentan muchas tasas de ansiedad, depresión y otras problemáticas que sí se pueden manejar desde el punto de vista farmacológico. Entonces, la detección temprana, como con todo lo que tiene que ver con salud mental, mejora el pronóstico. Excelente. No es lo mismo tratar de torcer las ramas de un árbol que tiene 7 años en formación a que tiene 14 años o tiene 21 años en formación. Claro. Y en particular los trastornos de personalidad son muy insidiosos porque dependen en gran medida del medio ambiente. Entonces, para trabajar adecuadamente un trastorno de personalidad o rasgos de personalidad en un joven en formación, no nos podemos concentrar únicamente en el joven. No, hay que hacer modificaciones en todo el entorno. Claro. Porque esa personalidad se está alimentando de todas las personas alrededor. Claro, muy importante. Doctor, excelente tema, como siempre, que tenemos la oportunidad de conversar con usted. Agradecerle por este espacio de su mañana que aparta para poder estar con nosotros aquí. Un placer compartir con ustedes. A ustedes que nos escuchan, recordarles dónde encontrar al doctor Edison Rodríguez. Él está en el Centro Integral Lotus y también en Consultorios Emmanuel en Naco. Usted se puede comunicar a los teléfonos 809-851-1386 y también 809-943-8726. Agradecidos como cada semana por el favor de su sintonía, deseándoles un feliz fin de semana y recordándoles que tenemos una cita a 10:30 de la mañana el lunes aquí en Cátedra Médica y nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Sigan en sintonía porque por ahí anda el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Cátedra Médica.